Bienvenidos sean todos ustedes al año 1923. ¿Verdad? No lo hice bien. Va de nuevo. Bienvenidos sean todos ustedes al año 1923. El día de hoy vamos a viajar hasta Copenhague para visualizar una de las partidas más impresionantes entre piezas blancas Friedrich Samic contra piezas negras, no otro más que el mismísimo Aron Nimzowitsch. Vamos a comenzar. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4 y E6. Una defensa india, bueno, variante normal. Todavía no sabemos específicamente a qué vaya a derivar, precisamente porque aquí hay muchas ideas de algo como D5, o bien si caballo C3, y ahorita se juega caballo C3, podemos jugar alfil B4 y ya estamos jugando una Nimzo India. Bueno, ¿qué se juega? Caballo F3. A esto le conocemos como la defensa anti-Nimzo India. ¿Por qué anti-Nimzo India? Porque si sacan el caballo a C3 y alfil B4, defensa Nimzo India. ¿Cómo le hacemos para que las blancas estén dispuestas a no jugar esto sacando el otro caballo? Es decir, caballo F3 y alfil B6. Ahora jugar algo como alfil B4 ya no es una Nimzo India porque le falta el caballo en C3. A esto se le conoce como el ataque bogo indio. Bueno, B6, bastante interesante. A esto se le conoce como la defensa india de dama, lo cual es bastante interesante en el contexto histórico porque esta defensa al inicio, en el momento en el que Aron Nimzowitsch la empezó a popularizar, estaba desafiando prácticamente todas las ideologías y normas establecidas en ese entonces. Bueno, en las tradiciones clásicas de la... Bueno, en las tradiciones sí clásicas de la escuela clásica propiamente dicho del ajedrez, decía que tras D4, las negras tenían que jugar D5 en la primera o en la tercera jugada. Eso era de ley en ese entonces. Sin embargo, Aron Nimzowitsch empezó a remodelar todo y empezó a reescribir las reglas dándole paso al ajedrez hipermoderno. Aquí Aron Nimzowitsch evidentemente no jugó D5, pero sí jugó B6, dándole paso a la defensa india de dama. Recuerden que se llama india de dama porque se fianqueta el alfil de dama. Recuerden también que aquí se juega, por ejemplo, G6 y esto vendría siendo un tipo esquema india de rey. Tipo esquema india de rey. La idea es que muchos creen que se le conoce como India de rey e India de dama porque saco el caballo de rey o saco el caballo de mi flanco de dama. Eso es mentira. No va en función de los caballos, va en función de los alfiles. Si sale por G7 o si sale por B7. ¿Me explico? Bueno, va. Recuerden también que el fianchetto es una palabra de origen italiano que significa flanco corto. El alfil tiene dos diagonales por las cuales puede salir al inicio del juego. Una que es larga y una que es corta. Una que es corta. Si sale por la corta, significa fianchetto. Al igual que las blancas que aquí realizaron G3, evidentemente para hacer alfil G2. Entonces tenemos un doble fianchetto, tanto para las blancas, bueno, un fianchetto para las blancas y un fianchetto para las negras, ambos en diferentes lados y sectores del tablero. Alfil E7, caballo C3, enroque corto por parte de las negras. Aquí caballo E4 corresponde a un juego un poquito más posicional más que táctico y novedoso. Pero bueno, a ver, Aron Nimzowitsch se decidió por enroque corto, lo cual es bastante clásico, eso hay que decirlo. Bueno, enroque corto también se puede jugar, aunque de repente algo como dama C2 a mí me gustaba bastante. No sé, me agrada esta idea. Pero bueno, enroque corto digo, tampoco está mal. D5 por fin llega a esta jugada. Y caballo E5, muy posicional. De repente algo como C por D5 genera un juego un poquito más de táctica. Seguiría algo como caballo por D5, dama C2, un C5 y la posición queda bastante filosa en este aspecto. Pero bueno, se decidieron las blancas entonces por jugar E5, bueno, caballo E5 en su octava jugada. ¿Cómo responden las blancas y las negras? Con C6. Una idea bastante importante porque si se dan cuenta, este peón de C6 ahora está frenando toda actividad del propio alfil de B7. Sí, lo cual esto generalmente suele ser malo o mal visto. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el alfil de B7 no está haciendo nada, ahora el alfil de G2 está chocando con este muro de peones. Aparte de que este alfil de B7 perfectamente se puede pasar a A6 y ya está funcionando en otra diagonal muchísimo más activa. A diferencia del alfil de G2 que no se puede pasar a H3 porque sigue chocando con los peones de las negras. Por eso es una posición, si bien es cierto, delicada, es una posición bastante igualada en ese aspecto. C por D5, C por D5, alfil F4 y A6. Bastante importante esta jugada. Se realiza A6 con varias intenciones. Número 1, con la idea de hacer B5. Obviamente el alfil
como ya está respirando más, no hay necesidad de pasarlo a A6. Pero sí hay necesidad de reciclar al caballo, o bueno, más bien de desarrollarlo en primer lugar. Entonces, lo que se está haciendo es hacer A6 para B5 y que el peón de B5 controle la casilla de C4. ¿Para que el caballo de B8 pueda desplazarse a C6, A5, C4 y evidentemente ese caballo va a ser muy potente? Es cierto que se puede desplazar con un B3, pero entonces las blancas estarían debilitando la estructura de peones de ellas mismas por el flanco de dama, lo cual evidentemente no resulta tan buena idea. Torre C1, B5, dama B3 y caballo C6. Este caballo tiene la misión, como bien ya lo hemos comentado, de pasarse a A5 y a C4, precisamente porque es un plan bastante interesante y que puede complicar la posición de las blancas. Es precisamente aquí que Samic decide realizar caballo por C6, y bueno, alfil por C6, H3, dama D7 y rey H2. Esta es la primera jugada imprecisa en toda la partida. Y es precisamente que esta jugada, a ver, no es mala en este sentido de que empeore la posición completamente. Pero lo malo de esta jugada es que es una jugada de espera. No había necesidad de mover al rey, porque de hecho aquí se encontraba bien. A lo mejor y lo que están amenazando es simplemente reciclar el caballo vía B1, pasarlo a D2, pasarlo a F3, y bueno, se estaría reciclando en teoría, pero no parece ser lo más preciso y no parece ser lo más rápido simplemente mover al rey. Entonces, bueno, a ver, no es buena idea mover al rey apenas en la jugada 15 sabiendo que ni siquiera está en peligro. Caballo H5 fue lo que se jugó. De repente, es evidente que también se podía jugar algo como por ejemplo dama B7 con intención de que el caballo de F6 se pasase a D7, luego a B6 y de nuevo cayera sobre la casilla de C4, es decir, tener un segundo caballo fantasma. Sin embargo, aquí, bueno, es evidente que, y con muy buen criterio, Aaron Nimzowitsch decidió por atacar el flanco de rey, considerando que se acaba de debilitar la posición del rey a propósito y voluntariamente, sin motivo alguno, por parte de las blancas. Alfil de 2, F5, muy buena jugada. Y aquí vemos el sentido de esta posición. Observemos que en este aspecto tenemos varias parejas de piezas menores que debemos de evaluar. Esta estructura de peones por parte del negro está bastante interesante porque es muy instructiva. Observen que el alfil de C6 no está haciendo nada, lo cual uno puede decir que está mal y que aquí las negras están perdiendo. No realmente. ¿Por qué? Porque el alfil de casillas blancas del blanco tampoco está haciendo nada. Entonces se contrarresta y no está tan perdida la posición en este aspecto. El alfil de E7 no está haciendo mucho, pero el alfil de D2 tampoco lo está haciendo. Al igual que el caballo de C3 y el caballo de H5. Entonces con esto podemos decir que la posición se encuentra bastante igualada posicionalmente hablando. ¿A qué voy con este comentario? A que muchos en este aspecto ya se empiezan a sentir un poquito inferiores porque dicen, no, es que mi alfil de C6 no está haciendo nada, el alfil de E7 no sé a dónde llevarlo porque es difícil que realice algo. Sin embargo, deben de recordar que si su oponente está igual, entonces deben de mantener esa creatividad sobre el tablero, como precisamente Aaron Nimzowitsch estaba terminando por descifrar, que la creatividad era uno de los conceptos más esenciales del ajedrez posicional y estratégico. La partida continuó con dama D1, segunda imprecisión, lo volvemos a repetir. Algo más preciso hubiese sido algo como caballo B1 para reciclarlo vía D2, o por ejemplo tras A5, dama F3, caballo F6, alfil F4, el alfil se va a F4 con la intención de darle chance al caballo y bueno, es una posición bastante compleja, muy cerrada y muy emocionante, pero dama D1 lo que permite es B4, perdiendo tiempo sobre el caballo que se retira a B1 y como ya están todas amontonadas las piezas sobre las primeras dos filas de las blancas, entonces se ve que aquí las negras gozan de un mayor espacio, lo realizan, recuerden, siempre tienen que aprovechar la ventaja de espacio generando ataques continuos y precisos sobre la posición del enemigo. Por eso se juega alfil B5, torre G1 desclavándose, alfil D6 y E4, una opción desesperada. A ver, la única, miren, es desesperada, pero algo más preciso hubiese sido algo como alfil F3, también volviendo a atacar piezas indefensas, caballo F6 y esta posición se encuentra bastante estable tras alfil F4. Recordemos que no se puede capturar porque G por F4 y se abre columna directa sobre el enroque de las negras, lo cual no es tan peligroso ahorita, pero sí termina por ser algo que
evidentemente va a terminar por preocupar a las negras tarde o temprano. Pero este E4 más que nada es muy apresurado, precisamente porque F por E4, y bueno, aquí ya le estamos dando chance a las negras de que se infiltren. Y si se dan cuenta, F por E4 es un sacrificio de caballo en H5, un sacrificio absolutamente justificado. Y bueno, precisamente porque este sacrificio conduce a la parálisis completa de toda la posición, tanto del flanco de rey como del flanco de dama de las piezas blancas. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, dama por H5, torre por F2, se infiltra y aquí vemos la situación. Tras dama G5, torre a F8, hay doblaje de torres prácticamente inminente. Rey H1, se vuelve a mover el rey, no había necesidad. Algo como torre C1 era un poquito más previsto, intentando hacer contrajuego, pero rey H1 no está haciendo mucho. Torre 8, F5, dama E3, alfil de 3, generando un puesto de avanzada de este lado y estas piezas, tanto la pareja de torres como el caballo, como el peón de E4 y el alfil de D3 de las negras nunca, absolutamente nunca van a salir de la posición del blanco. Aquí si se juega algo como por ejemplo torre G F1, simplemente puedes ir algo como alfil por F1 y no tendría sentido. Entonces precisamente por eso no se puede desdoblar estas torres del negro. Bueno, torre C1 por fin llega, H6, simplemente una jugada de espera, una jugada buscando el zugzwang, precisamente porque tras este movimiento, tras alfil C1, las blancas terminaron por abandonar la partida. ¿Por qué motivo? Porque no tienen absolutamente nada más que hacer. Por ejemplo, si alfil C1 se les va el caballo de B1. Por ejemplo, ¿qué otra cosa hubiesen jugado? Algo como A3, intentando revivir el caballo de B1 tras algo como B por A3 y algo como B por A3 o incluso algo como caballo por A3. Pero simplemente se hubiese visto refutado con la continuidad E5 y ahora entra al juego la única pieza del blanco, la única pieza del negro que no estaba haciendo nada. En este caso estamos hablando del alfil de D6 y tras esto la posición de las negras va a terminar por colapsar la posición de las blancas. Dense cuenta que todas las piezas de las negras están en territorio enemigo, excepto este alfil. La dama tampoco, pero esta es fácilmente desplazable, entonces no nos tenemos que preocupar mucho con esto. Mientras que ambas torres y ambas parejas de alfiles se encuentran totalmente a la defensiva. Es como tener torres y alfiles de menos. Entonces esta es una posición bastante colapsable para las piezas blancas. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.